Buenas noches a todos, o tardes, o el momento en el que estén viendo este video. Bueno, esta es la primera reseña que vamos a estar subiendo al grupo de la biblioteca. La intención, bueno, una biblioteca no solo es un lugar para acervo, para acumular libros, también debe tener actividades como lo son la difusión de lecturas, de proyectos nuevos, reseñas, en fin. Y con este fin, con esta idea, vamos a empezar a reseñar algunos libros, como les había mencionado antes. La encuesta que se subió ayer, casi 24 horas, subí 10 volúmenes o 10 obras clásicas o muy conocidas que pues pedí votaran cuál les gustaría conocer, al menos antes que otras. Y vamos a ir subiendo de cada de esas reseñas en el orden en el que fueron votadas las respectivas reseñas. Vamos a hablar de la historia, algunos datos que lo rodeen, a invitar a que lean, a que los conozcan. O dependiendo del caso, ¿verdad? Porque vamos a tener de todo, desde novelas tan conocidas o cuentos que todo mundo haya leído, hasta algunos que sean un poquito polémicos o que sean poco conocidos por los demás. El caso presente es una obra un poco polémica y pues bueno, eh, ¿qué más puedo decir? De hecho, vamos a decir muchísimas cosas. Entonces, en el orden, vamos a estar subiendo primero de este librito, El Caballo de Troya 1. Y posteriormente, junto con otra de las compañeras de la coordinación de esta biblioteca, de este maravilloso proyecto que tenemos en manos, y del cual les agradezco la recepción. Hemos llegado ya a 300 miembros, 300 cerrado, entonces muchísimas gracias por ello. Y pues esperemos crecer, inviten a todos los demás. Es un grupo sin intenciones más que de conocimiento y lo mismo que les mencioné en la anterior grabación, de expandir la lectura a todos, tanto entre nosotros, como ayudar a autores poco no conocidos y que merecen la pena leerse, a llegar a muchas manos y mentes principalmente. Bueno, después de del libro que vamos a grabar o del que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de junto con la compañera Victoria, que es La Metamorfosis de Franz Kafka, un autor súper conocido por todos, pero que tiene sus menesteres, sus ideas a tratar. Posteriormente, por el resultado de las votaciones que tuvimos, vamos a hablar de 1984, clásico, conocido por la mayoría al menos, y que pues a algunos les, digamos, da miedo que sea tan vigente aún hoy. Ya veremos por qué, ese miedo, ese pánico. Y después hablaremos del extranjero en otro video, Albert Camus, premio Nobel de literatura. Eh, Ahorita al inicio de esta cuarentena, que digamos también ayudó a iniciar esta idea, a motivar, porque uno tiene tiempo para pensar en otras cosas. Bueno, pues se puso de moda un poquito por La Peste de Albert Camus, pero El extranjero es otra de las novelas más conocidas y que de hecho lo realzó a él y habla mucho sobre la filosofía que él manejaba, que era existencialismo. Bueno, sin más, pasemos a hablar de Caballo de Troya. El libro es Caballo de Troya 1, Jordán, que es de toda una saga. Aquí les puedo mostrar. Tengo algunas anécdotas de este libro, de este específico. Y pues bueno, en realidad es una saga completa. Como saben, son muy famosas las sagas, pero esta no tanto. Iniciemos por ahí. Caballo de Troya es un libro del español Juan José Benítez. Español, si mal no recuerdo, es de la región vasca. Él no ha traducido esta obra del español a otro idioma. Si mal no recuerdo, solo el primero al portugués. Ya saben, está muy cerca de España. Bueno, era muy fácil. Y como siempre, el chisme, la comunicación es más fácil que llegue de un lado a otro país que está tan cerca. Bueno, pero de ahí tiene muchos puntos curiosos la novela. La primera, bueno, les menciono, es toda una saga. Por suerte, un servidor tiene prácticamente todos. Este es el segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto, el séptimo, el octavo, perdón. El noveno, que como podrán ver, estoy leyendo apenas. Está muy bueno, pero vamos a hablar del primero. Y después se termina en JJ Benítez, El Día del Relámpago y El Diario del Deseo. Caballo de Troya, El Diario del Deseo. Bueno, iniciemos por el principio como debe de ser. Ok, Caballo de Troya es una obra rodeada por la polémica, por muchas ideas que manifiesta el libro per se, y conforme avanza va o retomándolas, perfeccionando esas ideas. Y bueno, iniciemos porque el autor lo rodea con una duda, si es real o no. Se vende este libro como ciencia ficción pura. Pero el mismo autor en las entrevistas, en el mismo libro, en el comienzo, nos cita que él nada más ha traducido ese texto del idioma inglés al español. Pero que no escribió él. Al menos esa es la idea que él manifiesta. Que él no escribió nada de esto, solo lo transcribió, lo tradujo y lo pasó. En 1984, por cierto, el libro es de 1984, ya tiene casi 40 años, 36 para ser precisos. Y todo desde la historia, ya empecemos con la narración, inicia en México la novela, inicia en la época que ya no nos tocó a muchos de nosotros, sino a sus padres, con el periodista Jacobo Zabludovsky. El autor refiere en las primeras hojas que él estaba en una entrevista sobre otra novela previa, otra obra previa de él, que sí existe, que es El misterio de la Virgen de Guadalupe. Y refiere en las primeras hojas que una persona mayor que él lo llama, lo contacta de forma muy misteriosa, casi a la James Bond, que lo quiere conocer, que lo escuchó en el programa y le llamó mucho la atención y quiere revelarle algunas cosas. A lo largo de los primeros capítulos no hay una respuesta muy clara. De hecho, los primeros capítulos van nombrados por los lugares donde pasa. Yucatán, la Ciudad de México, Tabasco. De hecho, es en Tabasco, en las primeras páginas, donde se encuentran finalmente. Y le menciona que tiene algunos secretos, unos diarios secretos. Pero no le dice más. Le dice que estará en contacto con él. Y le menciona, lo cito directamente: creo que no se arrepentirá de haberme conocido. JJ Benítez dice que esto pasó realmente y que no se arrepiente de haber conocido a tal persona. Pero bueno, vayamos por partes, como menciona muchas veces el protagonista de la novela. Después de varias peripecias llega a Estados Unidos, a Washington, donde la novela nos dice, JJ Benítez es el protagonista de la primera parte del libro, las primeras hojas, y refiere que va por indicios, va con pistas, en un intrincado, digamos, rompecabezas, un poco al estilo, a quienes hayan leído el Código Da Vinci les recordará mucho eso. El que va por partes, por lugares, incluso monumentos que le dan dando pistas de a dónde llegar. Él no sabe a qué, solo sabe que tiene un red secreto y en el proceso le llaman y le dicen que acaba de morir el personaje que le contactó. Él viaja de España a Estados Unidos otra vez, cubriendo un vuelo de los Reyes de España, que ya para entonces ya se había acabado el franquismo, y por fin logra encontrar unos misteriosos rollos en una especie de tubo como los que cargan los de arquitectura. Y finalmente ahí encuentra algo que dice es maravilloso y lo tiene que pasar a la pluma, es decir, a escribir ya el libro, pero transcribirlo primero, como les mencioné. Donde logra, primero, por la gravedad de la situación, menciona él, guarda todo, lo esconde todo, para pasarlo sin que nadie se dé cuenta, menos el FBI, en el aeropuerto y regresar a España, donde ya finalmente escribe y publica. La novela, ahora sí, la propia historia que vamos a narrar aquí, que ojalá la conozcan ustedes,
inicia con un mayor de la USAF. Esa organización existe, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, United States Air Force, si mal no recuerdo en inglés, que empieza a hablar. Las primeras páginas son mucho de tecnicismos, la verdad no se estresen tanto por entenderlas, donde refiere avances en física, en física de partículas. Él mismo nos dice no es físico, pero sí está interesado en ese aspecto, ya que es médico militar y piloto de la USAF. Y nos revela en la primera parte que el ejército de los Estados Unidos, según esto, en 1973, tiene, antes de los 70, perdón, tiene planes porque acaba de descubrir el viaje en el tiempo. Hasta aquí, sí, es mucho de ciencia ficción. El aspecto es, tienen 3 planes a desplegar dentro de toda esta operación para viajar en el tiempo. La primera es viajar a la época de Colón, conocer dónde nació realmente, de qué patria era, porque aún hoy sigue siendo un misterio. Todos sabemos que se decía genovés, pero eso le ayudó con unas conexiones para poder entrar en contacto con los reyes de España, los reyes católicos, y que finalmente viajara, según él, a las Indias. Eso lo sabemos y lo menciona, pero la intención es saber realmente de dónde era. El segundo punto era conocer la guerra civil y también ir a la época específica antes de la muerte, del asesinato de Abraham Lincoln. La última idea a él, al personaje, no le agrada, porque es viajar a los tiempos de Jesús y conocer sus últimos días de vida, antes de la ejecución. Todos conocemos cómo fue la ejecución y nos dejan en el misterio, o creemos saber conocer. Bueno, la idea, lo curioso es, al principio él no tiene sospechas, digamos que es un poco ingenuo el personaje, que gana la idea de conocer a Jesús de Nazaret. Para ello necesitan mandar a pilotos que no tengan fuertes ideas religiosas, que no estén muy apegados a una iglesia cualquiera, y él es uno de los candidatos. El otro es un supuesto, es un militar. Vamos a ir conociendo más cosas de él conforme avanza la saga, que es especialista en computación y es piloto. Pero resulta que empieza a contarnos toda la preparación. Tienen que aprender, si se van a infiltrar ahí, griego, digamos lo que sería el inglés, en esa época era, y eso sí está muy bien registrado, era la lengua franca. Para comprar, para comunicarse, para aprender, para leer, para todo. Pero necesitan aprender arameo y ahí tienen complicaciones porque, como saben, hoy el arameo es prácticamente lengua muerta. Y empiezan a conocer varias ideas de la época, conocer todas las religiones del momento, incluyendo la judía de esa época, porque ha cambiado con el tiempo, obviamente. Las religiones romanas, griega, que se parecen mucho. En fin. Conocimientos médicos, enfermedades de la zona que existían en esa época, geografía de la zona, historia, cómo más o menos saben sobre el lugar, sobre el momento, sobre esa historia bíblica específica. Hasta ahí todo empieza a cobrar ya un poco de más y a ser más inteligible para el lector. Ya abandonan los tecnicismos, aunque van a seguir acompañando la novela. Y ya nos mete de lleno a que para 1973 nos cuenta cómo están listos para abordar una nave que ellos llaman la cuna, por una similitud con una cuna para bebés. Las 4 patas y una base ancha, que llevan un supercomputador que tiene todos los datos de la época, muy avanzado para la época. Las situaciones que recuerdan más a los computadores de los 80s, más a los nuestros, que a los de esa época. Es un punto interesante de la novela. Información, prácticamente llevan todo un laboratorio con ellos y van a volar los 2 pilotos en una inversión con un sistema que ellos denominan, supuestamente la novela, es Waves, cadenas, según es cómo se comporta la materia y el tiempo. Según esto, junto con algunas ideas relativistas, pueden viajar, pueden retroceder en el tiempo, que es la intención. Ahora bien, ya nos adelanta la novela, algunos tratos con los judíos, pero que no se enteren de la idea del viaje en el tiempo.
diversas situaciones militares del momento. Como ya sabemos, después de eso sucedería la guerra del Yom Kippur, los conflictos con los árabes seguían, acababa de pasar la guerra de los 6 días en 1967, y todo eso nos lo menciona, cómo se preparan, conocen el lugar, pero dentro de la base militar, aunque negocian o hablan con judíos, con el ejército israelí y el Mossad, no les dan a conocer para qué es esa exploración. Así en una noche, ellos logran ya por fin viajar en el tiempo. Ahora, al principio, hasta aquí, digamos, todo bien, ¿no? Es una novela de ciencia ficción, no tiene gran escándalo. Y bueno, ellos logran viajar, de acuerdo a los capítulos, lo maneja todo como un diario. De hecho, el libro como tal se conoce como el diario, ya dentro de la novela misma. Viajan por fin al 30 de marzo del jueves, más bien jueves del año 30, el mes de marzo. Básicamente son 7 a 9 días antes de la ejecución de Jesús. Y empiezan a relatar también cómo aterrizan, dónde deben tener una base, y esta se define, según el libro, en lo que conocemos bíblicamente como el Monte de los Olivos. Aquí solo uno de los militares va a poder viajar a conocer toda la Jerusalén del momento, y finalmente se acaba el vuelo, descienden, preparan todo, y él viaja con diversos puntos antes a cubrir para poder sostenerse en la mentira. Y de hecho es lo que da nombre a Caballo de Troya. La operación se llama Caballo de Troya. Esto porque él, el autor, que por cierto se llama Jasón en clave, aunque nunca nos revela el nombre supuesto en Estados Unidos, nos menciona que él se le asigna este nombre porque era muy común entre griegos, al otro piloto Eliseo, y debe cubrir su cuerpo con una especie de, no como pintura, sino como un aerosol protector hasta en todos lados menos manos y cara, que se llama la piel de serpiente. Esto evitará venenos que puedan cruzar la piel, navajas, cuchillos, en fin, es súper resistente esta herramienta, pero va vestido como la época, de acuerdo a túnica, a un cayado que lleva mucho instrumental escondido dentro de la madera, incluyendo radiografía, ultrasonido, mejor dicho, e infrarrojo. Y todo esto tanto para defensa del supuesto piloto y explorador, como por motivos científicos de la exploración. Todo esto al inicio tiene todo de científico y nada de religioso. Y es curioso porque toda la novela va a ser así, ¿no? De hecho, a lo largo de todo el libro nos va saltando con diversas notas, como pueden ver, donde supuestamente el que escribe los diarios nos menciona algunos apartados, conocimientos o demás, tanto de la época como de la tecnología que está usando en ese momento. Y llega directamente a Jerusalén y a la casa del resucitado. Todos sabemos, en la Biblia hay un personaje que es Lázaro el resucitado. Lo reciben, se logra infiltrar finalmente, con la idea de que es un griego, un comerciante de maderas, de vinos, un poco sordo. Esta mentira es importante porque es para una radio que él trae, un transmisor directamente a la nave. Y empiezan las noticias, porque al principio, como él va casi en un plan entre explorador y periodista, se entrevista con Lázaro. Con Lázaro le menciona que sí es cierto la resurrección, y hasta aquí todo bien. Lo curioso de la novela es cuando ya conoce por fin a Jesús de Nazaret. La escena la relata, llegan todos a la casa ahí a quedarse. Llega Jesús, llegan sus apóstoles, algunas mujeres, y a la casa de Lázaro, donde está, aparte de él y del explorador Jasón, están las dos mujeres, tanto si mal no recuerdo, la hermana y la hija de Lázaro. Lo curioso es que llega el Jesús y les dice, él es un viejo amigo, un viejo conocido que había estado esperando, y lo abraza directamente, dando a entender que él como que ya sabe.
ya sabe que ellos no son ni de la época, ni son de ahí, y que van a explorar, que van a conocer. Eso saca de tanto su objetividad como sus conocimientos, sus planes, todo del explorador. Incluso relata que en ese momento él llora, porque no tiene ni idea de qué acaba de pasar. Los siguientes días él llega en viernes. El sábado, ya saben, es Shabbat para los judíos. Y en una época como esa eran aún más religiosos y empieza ya a notarse las disputas. Que muchos judíos están en desacuerdo que Jesús viole el sábado. Eso ya lo sabemos de la Biblia. Pero a través de ese día y el siguiente que relata, el día domingo, nos habla tanto de discursos que no son ni lo que se menciona en la Biblia, de acuerdo a la novela, no son ni el 10% de todo lo que se podía echar en un discurso el maestro. Y así lo vamos a conocer a lo largo de la novela, de la primera novela, el rabí, que es maestro en arameo. Al llegar a este punto, él ya empieza a ver muchas cosas que no tienen que ver con la Biblia, que es el punto principal. Vean lo objetivo, el punto de la novela es dudar. Es cierto, y a lo largo de la historia va a meter más evidencia, más preguntas de esas. Y si todo lo que se ha mencionado está manipulado, ¿y por qué razones? Más importante, ¿para qué se manipularía? Nos menciona un discurso de los olivos de prácticamente 2 horas. Que expulsa a los comerciantes. No pone a un Jesús vengativo, ni mucho menos con un látigo a golpear a todos. No, aquí nos muestra a un Jesús que, sabiendo todo cómo se mueve en el templo, que tanto los sacerdotes hacen un negocio por donde se puede, tanto con los sacrificios, lo que venden, lo que revenden, y también el cambio de dinero, entre dinero de Grecia, dinero de Roma y dinero de los propios judíos. Él se harta de esto, de cómo ultrajan el templo. Nos relata que ese domingo, el domingo de Ramos precisamente, el domingo de Ramos, de acuerdo a la tradición católica, él lo que hace nada más es, a los animales que ahí tienen, que los sacerdotes venden para sacrificios, abre la puerta y todos los animales van en estampida y rompen todo, nada más. Cambia mucho la imagen de Jesús. Jesús nos muestra a través de los primeros días de la exploración un Jesús muy humano, que se lleva hasta con lo más feo y odiado de la sociedad, tanto judía como romana. Y eso vamos a verlo cada vez más en los siguientes libros de la saga. Vemos a un Jesús muy sabio, lector, un Jesús que ha viajado demasiado, pero de eso ya no me adelanto. Y finalmente empezamos ya a conocer a más protagonistas de la historia bíblica. El miércoles que nos menciona la saga, antes de la muerte de Jesús, él, el mayor, se entrevista con Poncio Pilatos. Nos revela un Poncio ya medio mal de la cabeza, con ideas paranoicas, temeroso también porque en esa Roma, y eso está bien escrito en la historia, era más o menos como el socialismo de Stalin. Cualquier acusación podían incautarte los bienes siempre y cuando fuera de supuestas conspiraciones contra el emperador, que en esa época era Tiberio. Y Poncio Pilato está afectado por ello, porque a cada rato también tiene choques con los miembros de la organización religiosa de Israel, el Sanedrín, los sacerdotes del templo. Y a cada rato manejan esa carta de te vamos a acusar con el emperador. Y él empieza a ver el autor, el supuesto autor de estas memorias, que está encontrándose con un Poncio que no sabe por dónde le pueden llegar golpes y acepta lo que sea. Un desquiciado, demasiado supersticioso. Y ahí empieza él a jugar sus cartas, el propio Jasón, a decir que es un augur, un mago, que conoce los movimientos de los astros. Y ahí es donde se gana, que es parte de la operación, el consentimiento del gobernador de toda la provincia de Siria. Conste, entonces no se llamaba Palestina, y eso es cierto, en la historia está, se llamaba la provincia de Siria. Logra sacarle el permiso para poder estar en todo momento
Él ya sabe de la ejecución, obviamente él está con los datos, pero no los demás, y juega muy bien sus cartas. Los siguientes capítulos son el jueves, el viernes, obviamente, santos, como los conocemos en la tradición, donde nos revelan bueno, primero la lógica cena. Todos tenemos la idea en la Biblia que simplemente llegó el Jesús y por milagro, y eso lo menciona también en el libro, le dieron acceso, entre que lo conocían y por milagro, le dan el acceso a donde va a hacerse la última cena. Nos mencionan que, de acuerdo a la novela, siempre se acuerda de la novela, esta es la casa del futuro escritor sagrado Marcos, perdón, de San Marcos. Y más bien de sus padres, él es un Marcos adolescente y esto lo recalca mucho, lo pone a cada rato en la novela, tanto en este como en el siguiente libro. Él era un adolescente. Todos sabemos, o al menos la mayoría, que los evangelios se escriben mucho más tarde, ya casi 40 años después de la muerte de Jesús, con la caída de Jerusalén y el destierro y esclavitud de los judíos. Y lo pone mucho. Él no tenía muchas ideas, nos menciona, o al menos Marcos no tenía muchas ideas de cómo era la vida de Jesús porque él era un joven todavía, era básicamente un niño y no andaba detrás de Jesús viendo sus hechos, lo cual influye mucho en lo que según él escribe futuro en el Evangelio. Y preparan toda la comida, toda la cena de la llamada última cena, donde ya intuye Jesús que lo van a traicionar y ya sabe muy bien que es Judas, donde revela un colegio apostólico, como lo conocemos en la tradición católica, que se pelea cada rato. Se pelea porque no entienden las ideas de Jesús, porque ellos esperan un Mesías militar, porque ellos quieren los primeros puestos. Y nos dejan las cosas que va a pasar con la última cena. Eso se revela en el segundo libro, porque es muy importante para seguir en la saga. Él no sabe qué pasa. Lo único es que deja un pequeño micrófono en un candelabro, que entre judíos es la menorá, porque Jesús llega a celebrar la Pascua ya que al otro día inicia la Pascua. El siguiente viernes para iniciar el Shabbat. Muy importante dentro de la novela porque eso marca más o menos sus movimientos y sus horas. El judío de la época, para él, el día termina con el atardecer y ya inicia el nuevo día. No hasta las 24 horas como ahora lo hacemos. Entonces, él celebra adelantado casi más de un día la Pascua y no puede asistir, eso sí, a la celebración. Él les dice nada más para mis apóstoles y yo. Sube Jesús, él se queda esperando, nada, básicamente no sabe nada. Y se da el prendimiento que se retiran al llamado huerto de Getsemaní, donde no lo arrestan. Él se mueve, y eso es muy importante. Sus apóstoles en la novela no son los apóstoles de la Biblia, que son santos, que no llevan armas, no llevan más que sandalias, no llevan dinero. Al contrario, nos revela que aquí Mateo, el futuro escritor sagrado, es un encargado de la administración, básicamente alimentos. Él se encarga de dónde van a comer, qué van a comer, si se necesita algo extra, transporte, en fin. Nos revela que el Zebedeo, Juan Zebedeo, Pedro y, si mal no recuerdo, Santiago de Zebedeo, son casi como sus guardaespaldas, aunque él no lo decidió, Jesús no lo decidió. Y todos traen armas, todos traen dinero. De hecho, Judas menciona el mayor aquí. Él es el encargado del dinero, es el tesorero del grupo. Y todos traen armas, todos traen espadas, cuchillos, en fin. Pero lo menciona como una necesidad de la época, no que estuvieran a punto de matar a cualquiera que se acercara a Jesús, no, sino como una necesidad. Y sabiendo esto y sabiendo que ya hay muchas movidas en el Sanedrín para arrestar a Jesús, va Jesús, de acuerdo a la novela, se aleja del huerto para que no haya un ataque y se va, llegan, los policías del templo, los levitas, armados con palos y con una especie de mazas y una patrulla romana. Pero llega Pedro, según la novela,
con una espada y le corta la oreja a uno, al más importante, digamos al capitán de los policías del templo, los levitas. Aquí ve uno de los prodigios el piloto y Jesús lo cura, donde convence a Pedro de que no haga nada más, que es la voluntad de su padre. Toda la novela y en toda la saga, Jesús nunca llama a Dios Dios, sino Padre, que es muy importante entre los judíos y es lo que también ha causado molestia, porque para los judíos, aún hoy, el Dios, Yahvé de los ejércitos, es un vengador, es alguien que castiga, alguien que ejecuta, no es amor, comprensión para los demás, como lo menciona Jesús a cada rato. Entonces, en este punto, lo arrestan, hace la curación, les dice a todos que es la voluntad de su padre, se van, lo arrestan, empieza un interrogatorio en el Sanedrín, ya para esto ya amanece, con el conteo del tiempo que lleva ahora el piloto, el mayor, Jasón, y empieza a ver que hay una movida política tremenda. No hay nada más religión, sino política, dinero. A los sacerdotes del templo no les conviene un Dios amor, porque se va todo el dinero de sacrificios, de pecados, de absoluciones, ¿cómo se llama? De lavados que para purificación. Todo eso cobraban, entonces a ellos no les conviene y lo mejor es ejecutarlo de raíz, porque ya tiene muchos seguidores, donde muchos creen que es un mesías militar, no un mesías religioso, que es otra de las ideas que contravienen demasiado a la historia. Para esto antes me he saltado un punto. En día lunes, dentro de este diario, por fin Jesús tiene una plática abierta con el mayor, y le empieza a decir que él no viene a formar ni iglesias, ni a perdonar pecados, ni a salvar a la humanidad. Solo viene a darles esperanza a todos y a decirles que hay un Dios Padre, un Dios Amor. Él se queda estupefacto, y de hecho eso es uno de los puntos más polémicos de la novela, que la idea católica precisamente es el perdón de los pecados por la cruz, por el sacrificio. Ya saben, la beber sangre a través del representado por el vino, el pan, por digamos la galletita, la hostia esa de la Iglesia Católica. Para los cristianos es la salvación también a partir de su cruz, pero no con una confesión, un poder confesional. Y él menciona en la novela en boca de Jesús pone: no hay iglesias, no viene a fundar iglesias. Eso le ha traído muchos problemas al autor. De hecho, el obispo de Monterrey en esa época mandó cartas, lo que se llama una carta pastoral, a todo Monterrey para que no leyeran el libro. Y esto sí es real. Sigue la novela. Retomo el punto donde me quedé. Lo que ve es una movida política tremenda. Y finalmente se mueven con Jesús de un lado al otro. Primero van al amanecer con Pilatos, donde no hay casi gente. Por cierto, contrario a la tradición católica de que todos estaban ahí, no. Aprovechan los sacerdotes, según la novela. No hay nadie y él empieza a temblar del miedo. Pilatos y dice: llévenselo a Herodes, él es de la Galilea. El tetrarca Herodes era el gobernador de la zona de Galilea donde él había nacido. Todos sabemos que Jesús es el Galileo. Nazaret está en Galilea. Y lo llevan donde Herodes y él simplemente dice que es un loco y que se lo lleven. Que él ni le importa básicamente. Curioso, el autor menciona, o sea, el autor de los diarios, el mayor, menciona que ve a un Herodes enfermo también, pero no de locura como Pilatos, sino ve a alguien con todas las características de alguien acosado por enfermedades como la tuberculosis, la sífilis. Lo ve ya decrépito básicamente. Y otra vez la movida es hacia Jerusalén, de nuevo hacia Pilatos. Y aquí ya Pilatos truena, por decirlo así. Se lava las manos de acuerdo a tradiciones romanas, no porque esté aceptando que los judíos lo ejecuten. De acuerdo a lo que menciona aquí Jasón, que ya tuvo experiencia, como recordarán, en hablar con Pilatos, él lo hace como una tradición romana de excusarse y de purificarse. Y yo ya no tengo nada que ver,
mencionaría, parafraseando a Pilatos, que ellos se encarguen. Lo toma, más bien, primero, antes que esto, lo manda a golpear. Le dan casi 400 golpes de látigo a Jesús y ve un asombroso baño de sangre, todo horrible, pero rodeado de romanos, nunca de ningún judío. Otro punto importante que choca con la tradición. Regresan, salen más bien, se da la purificación, el lavado de manos y ya, que lo ejecuten. Suelta a Barrabás, pero aquí no vemos lo que la tradición católica nos dice, sino vemos muy poca gente y casi toda mandada a traer por el propio sacerdocio, por los del Sanedrín, y todos ya saben, como poniendo la analogía, como un mitin político mexicano, ya saben qué decir, ya están pagados, dicen que suelten al Barrabás, que no es, como se menciona, un simple ladrón. Barrabás es lo que se llamaba un celota, de los primeros grupos terroristas de la historia de la humanidad, que eran judíos muy radicales, que querían la liberación de Roma y la gloria eterna de Israel sobre todas las naciones. Eso era un celota. No era un terrorista, un fanático religioso, y eso era Barrabás. Por lo mismo, la gente, entre la manipulación y el orgullo nacionalista, piden que saquen a un celota, a uno de los suyos, de las manos romanas. O sea, era mejor el orgullo. O sea, les dan al supuesto Mesías por alguien, un compatriota que según ellos era guerrero y humillar a Roma supuestamente. Y se da ya por fin la crucifixión, donde menciona puntos que él ya no entiende qué está pasando. Primero, no se van por la tradicional vía dolorosa o vía crucis. No hay casi gente, porque para colmo es viernes antes de que inicie la Pascua y antes de que inicie el Shabbat. Aún siendo todavía de mañana, casi no hay gente, no hay escenas religiosas, solo un Jesús junto con otros dos, que ya sabemos la tradición de más gestas, para ser ejecutados, los otros dos también por celotas, y no ladrones, que es un punto importante. De acuerdo al personaje de la historia, a Jasón, estos son otros rebeldes, otros terroristas, no ladrones, no criminales cualquiera. Y nos sigue relatando que no se encuentran con básicamente nadie del grupo, ni mucho menos de la población judía. Lo que sí y es muy curioso porque en la sociedad judía de la época era muy machista, y aún lo pueden ver ustedes si van con los ultraortodoxos muy machistas, las que van son las mujeres, dando una muestra de valentía. Y por mujeres habla de varias conocidas de Jesús, incluyendo María la Magdalena. Y también va el evangelista, pero él no tuvo todo el acceso que Jasón. Así como, si me recuerdo, bueno, la patrulla romana, lógicamente, pero de ahí más nadie. O sea, no hay gente. Y a los pocos con los que se encuentra, Jesús les dice que no lloren por él, que la muerte tampoco le tengan miedo, pero sí a la destrucción que va a venir. Ellos no lo entienden, él Jasón intuye que habla de la destrucción de Roma, de parte de Roma, de Jerusalén, que destruyó todo, incluyendo el templo en el año 71, en los tiempos de Tito, el emperador Tito. Esto es también historia real, lo interpola a lo largo de la historia. Y finalmente llegan a la ejecución y la tradición de las tinieblas él menciona que es un cuerpo, lo que ahora llamaríamos un ovni, sobre Jerusalén. Nada más, nada menos. No nos menciona tinieblas del cielo, sino una cosa tangible que él mismo no entiende qué está pasando, porque es el año 30, no hay naves, no hay aviones, no hay nada de eso. Y aparece una especie de objeto volador no identificado cubriendo toda la ciudad hasta que finalmente muere. Aquí lo mismo nos menciona que la tradición también está equivocada, y la ejecución, el enclavamiento a la cruz se da en fragmentos o maderos que ya estaban preparados todo el tiempo en cualquier situación. No era la cruz típica de las representaciones, sino un madero nada más en la espalda como prisionero. Y así se lo llevan, que el palo, el eje principal de la cruz latina ya está preparado ahí.
ya de siempre, porque era una zona regular de ejecuciones romanas. Lo ejecutan, lo clavan, de hecho él menciona que lo clavan de las muñecas, no de las palmas, como siempre lo representamos en el arte. Por ejemplo, acá tengo un crucifijo, pero no se los voy a pasar para no perder tiempo. Y finalmente muere, lo preparan, entre ellos José de Arimatea, se lo llevan, no era un desconocido, al contrario, incluso menciona aquí que es alguien del templo, que era de los llamados fariseos, si mal no recuerdo, se lo lleva a una tumba que era de su propiedad, que era, como era una persona pudiente, él ya tenía una tumba aparte, lo mismo pasó con Lázaro, y ahí lo ponen de muy rápido. Es muy importante en la historia, porque lo meten ahí nada más, vestido medio purificado como las tradiciones judías de la época, nada más, porque estaba a punto de llegar la Pascua, ya casi anochece, ya casi cae el sol, y para ellos ese era el fin del día y el inicio de la Pascua, y no pueden estar impuros, y la impureza se daba por tocar un muerto. No podían estar impuros, tenían que apurarse antes de que cayera el sol para poder purificarse, por estar en contacto con el cadáver de Jesús. Y se van, cierran con una piedra muy pesada, menciona el mayor, y se van. Para esto Pedro negó más de 4 veces a Jesús antes. Todos los demás se dispersaron, no sabe dónde estaban. Marcos apareció en el lugar, el joven que les mencioné, el niño del inicio, el futuro evangelista, pero durante el prendimiento nada más y se fue, él no supo más. Y ya llega, digamos que se instala mientras en casa de los Marcos, de la familia Juan Marcos. Lo menciona Marcos como un apellido a él precisamente. Y el siguiente día, él, que ya ha presenciado tanto los discursos de Jesús, ya ha presenciado que no hay nada que ver con la historia bíblica, conoce a María, a la madre de Jesús. Y aquí se corta. Y el autor nos corta de golpe y nos dice que hasta el segundo libro, que todavía no les voy a narrar, se menciona, él obtiene todos los datos sobre la concepción y la infancia de Jesús. Ojo, la concepción aquí no la plantean nada que ver con la idea religiosa que tenemos todos. Pasa el sábado. Para esto menciona Juan Marcos que José de Arimatea nos habla cómo fue la traición de Judas, porque él estuvo presente cuando fue por el dinero. Le dan 30 denarios de plata a Judas. Pero después de eso, como él no creía que lo iban a ejecutar, regresa e intenta, bajo leyes de la época, de la tradición oral, que los judíos llaman la Mishnah, trata de deshacer el cargo, pero a los otros ni les importa, y además ya habían ganado, ya iban a ejecutar a Jesús. Menciona Juan Marcos que va detrás de Judas el día anterior y ve a Judas intentar suicidarse y cayó. Al otro día sábado sale con Juan Marcos el mayor, porque él necesita todos los datos del momento. De hecho, para eso también ha tomado incluso medidas, si se lo permitió Jesús, medidas en centímetros de todo su cuerpo, para conocer sus dimensiones. Obtenemos un hombre de 1,83 de altura. No una altura media para los judíos, sino un hombre muy alto, barbado, nariz prominente, eminentemente judía, fuerte. Y eso explica por qué resistió tanta tortura antes de la ejecución propiamente. No se explicaba por qué. Según esto, estaba muy fuerte, muy desarrollado, con una dentadura muy buena. Esto es un dato aparte, que nada tenía que ver con las dentaduras de la época. Y pero con rasgos típicamente judíos. Nada de un güero como la tradición católica. Descubren el cadáver de Judas, que no logró colgarse, sino que del árbol donde iba a suicidarse se desploma y se mata por un traumatismo cráneoencefálico. Para eso también Jesús ha tomado datos tanto de Judas como anteriormente de Jesús durante la ejecución, con la vara que les mencioné al inicio, que él llama la vara de Moisés en clave. La vara de Moisés le ayuda con ultrasonidos e infrarrojo a medir, a conocer todas las situaciones del cuerpo. Antes de esto ha habido muchos otros milagros. Él incluso ve luces mientras está orando aparte Jesús en el huerto de Getsemaní.
ha visto luces antes de la ejecución, ha visto el supuesto ovni que les mencionaba hace rato, ha visto demasiadas cosas que ya no entran en su criterio totalmente científico. Pasa esto, platica con María y al día siguiente, antes de que amanezca, se va a ver la supuesta resurrección. Y la novela acaba con lo siguiente. Él está esperando afuera, se mete en una especie de palomar que tenía, de gallinero, perdón, que tenía José de Arimatea, observando directamente a la cripta donde estaba enterrado Jesús. Y sabe que las mujeres van a ir al otro día, no nada más como la tradición actual a dejar flores, no, ellas van a terminar el trabajo de José de Arimatea. Él estuvo en las conversaciones, van a terminar las purificaciones, la limpieza y todo lo necesario para un cadáver según la tradición religiosa judía. Pero ve, de la nada aparece una luz enorme, azul, enceguecedora, y ve a los judíos que corren y a la patrulla romana que se queda desplomada en el suelo. Esto es importante, ya que la tradición militar romana era castigado con la muerte un romano que se moviera apenas unos metros de su posición de guardia. Esto lo había dejado y autorizado Poncio Pilatos por que se le había exigido el Sanedrín, los sacerdotes católicos, judíos enemigos de Jesús. Se desploman, entra a la cripta, no hay nada. No hay nada. Así se acaba esa parte de la aventura. Simplemente no hay un cuerpo que sale de la cripta y suba al cielo. No, él no ve nada. Simplemente esa luz y desapareció el cuerpo. Y ahí acaba la novela, la primera novela. Él de ahí besa el suelo y se va a la nave porque acaba su misión. Sube a la nave de que los trajo, la llamada cuna, la cual les ha dado todos los datos, deposita las evidencias, todo lo que llevaba ahí, y sube. Y ahí acaba la novela en un ascenso al regreso al año suyo, que era 1973. Esa es la novela de Caballo de Troya, en resumen. Claro, hay muchísimos más datos, pero eso quiero que lo lean ustedes si se atreven. Ya puse en la biblioteca el libro en PDF, puse el primero y puse el segundo. El segundo todavía no lo voy a narrar. Algunos puntos importantes de la saga. Como les digo, JJ Benítez no da su brazo a torcer. Él aún hoy dice que estos datos se los dieron a él, que él no escribió nada. Suponiendo que sea verdad, después de leer la novela les quedan muchísimas dudas. Y es un Jesús con el cual pueden comulgar más. Son uno mucho más humano que no niega a nadie. Y de hecho, conforme avanza en la saga, nadie puede odiar a ese Jesús. Aún el más fanático. Si es mentira, o sea, si es una mentira literaria, recuerden, nos lleva a la verdad siempre a través de de preguntar y cuestionarnos. Pues nos deja pensando que esa es una saga que no tiene fallas por ningún lado. Por ejemplo, pienso Harry Potter, hay cosas inconexas, fallas de una novela a otra, ignora algunos personajes. Aquí no. O sea, es muy bien estudiado. Los datos que él tiene médicos son precisamente, a pesar de que el último libro lo publicó ahorita en octubre del año pasado, sí mantiene las mismas ideas médicas que se tenían en los 70s, al inicio de los 70s, las ideas físicas supuestamente avanzadas de que se tenían entonces, tecnologías demasiado avanzadas para la época, y está demasiado bien narrada, muy bien narrada, si es una saga en toda la extensión de la palabra, o como debiera ser en la literatura. Por otro lado, les digo, es una saga muy polémica. A mí mismo, cuando inicié a leerla en la secundaria, ya, hace tantos años, una señora se acercó a mi mamá y le dijo que no leyera ni de broma esto, que no sé qué, en fin, ya saben, la típica beata del lugar. Y obviamente mi madre la mandó a volar, me dio el derecho a leer lo que yo quisiera. Curioso, porque esta saga yo la empecé a leer y de hecho apenas voy en el libro 9. Mi señora madre ya leyó al derecho y al revés toda la saga. Es una muy muy buena saga para entretenimiento, para cuestionarnos sobre la realidad en la que supuestamente vivimos, sobre las verdades religiosas que siempre se manejan.
Una muy, muy buena obra para quien quiere leer. Por momentos tiene, hablando ya de lo puramente literario, por momentos tiene baches, por ejemplo, el aspecto técnico tan técnico al inicio, que por suerte no se repite en las demás novelas. Pero sí es mucha técnica la que las primeras, más o menos entre las 70 y 90 páginas, son muy científicos esos datos, ya mucho de física. Pero fuera de eso, la saga corre en un buen ritmo. No hay más bajones de ritmo, al contrario, se intensifica cada vez más. Incluso podríamos acomodarla entre la ciencia ficción, las aventuras, la novela histórica por momentos, porque sí tiene muy buenos datos de la época, que son muy respaldados por historiadores griegos de la época, es decir, como Flavio Josefo, pero historiadores modernos también pueden certificar de esos datos. Y pues bueno, simplemente es una de mis sagas favoritas, una de las sagas favoritas de él, es de su servidor. Este es de mis libros favoritos. Les digo, hay muchas anécdotas que tengo que contar del libro, pero ya he hablado mucho sobre la historia. De otros datos, el mismo autor dice, si usted es muy cerrado de mente, digamos, una persona súper cristiana, ni lo lea porque le va a causar mucho coraje, enojos. Es una persona un poco más abierta y también si le gustan las aventuras, yo recomiendo mucho este libro. Sinceramente, si me hablan de sagas, yo recomiendo este libro en primer lugar antes que sagas tan conocidas como Los Tres Mosqueteros o En Busca del Tiempo Perdido, de la que ojalá más adelante hablemos. Y pues eso es lo que quería tratar para esta primera reseña. Espero les guste, espero no les desespere tanto el tiempo que llevamos. Ya estoy viendo el reloj, llevamos como 52 minutos. Pero en serio les recomiendo leer este libro muchísimo. Demasiado. Caballo de Troya, primera parte, Jerusalén. Autor Juan José Benítez, JJ Benítez. Y sin más, muchas gracias por prestar atención. Y nos vemos en la siguiente reseña que ya les mencioné. Es La Metamorfosis de Franz Kafka. Vamos a seguir subiendo reseñas. Sin más, muchas gracias por su atención.